Por décadas fue una guerra silenciosa, peleada en las sombras, pero de repente, ¡pum!, estalló a la vista de todos. Hoy vamos a desglosar cómo un conflicto que parecía impensable entre Irán, Israel y Estados Unidos se convirtió en una realidad, una que amenaza con cambiar el mapa de poder y, ¿por qué no?, poner en jaque la estabilidad del mundo entero. El momento clave fue a finales de febrero de 2026. Ahí, de la noche a la mañana, las reglas del juego cambiaron por completo. Lo que era una guerra de intermediarios, de ciberataques, de sanciones económicas, de pronto se transformó en una confrontación militar abierta, cara a cara y sin precedentes. La velocidad con que todo escaló fue, de verdad, alarmante. Miren la secuencia. El 28 de febrero, una ofensiva conjunta. A los pocos días, cae una noticia que sacude a toda la región: la muerte del líder supremo de Irán. La respuesta iraní, por supuesto, fue casi inmediata, y en cuestión de horas, el conflicto se desbordó como pólvora, arrastrando a sus vecinos a la pelea. Muy bien, vamos a meternos de lleno. ¿Cuál fue exactamente la chispa que encendió todo esto? ¿Cómo se pasó de esa tensión que siempre estuvo ahí, latente, a una guerra abierta? La ofensiva inicial fue, en una palabra, brutal. Bajo nombres que parecen sacados de una película, Roaring Lion y Epic Fury, se lanzaron más de 1000 ataques aéreos. Y el objetivo no era solo golpear, no, era decapitar. La idea era eliminar de un solo golpe a la cúpula militar y política de Irán. Con más de 1000 muertos confirmados en las primeras horas, se cruzó una línea. Ya no había vuelta atrás. Pero ojo, esta explosión de violencia no salió de la nada. Para entender de verdad por qué estalló ahora, es clave que echemos un vistazo hacia atrás, a las raíces de una rivalidad que lleva décadas, pero décadas, cocinándose. Por años, el conflicto se manejó en la sombra. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que en lugar de un enfrentamiento directo, la pelea se daba a través de grupos aliados en otros países, con operaciones secretas y con una presión económica que buscaba asfixiar. Era, digamos, una guerra total, pero sin la declaración oficial. Y esta tabla resume perfectamente el choque de trenes. Por un lado tenemos a Irán, que busca ser el actor dominante de la región, y por el otro, a Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo principal es, justamente, frenar esa ambición. Esto no es solo por misiles o fronteras, es una lucha por dos visiones totalmente opuestas para el futuro del Medio Oriente. Y como en toda guerra, la factura más cara, la más dolorosa, siempre la paga la gente. Inevitablemente, esta escalada militar desató una crisis humanitaria de proporciones verdaderamente catastróficas. Para ponerlo en perspectiva, antes de que cayera la primera bomba, Irán ya le daba refugio a más de 1.600.000 personas de otros conflictos. Imagínense eso. Ahora, con la guerra dentro de su propia casa, la presión sobre los recursos, que ya eran limitados, llegó a un punto de quiebre total. El efecto dominó es brutal. En Líbano, por ejemplo, decenas de pueblos evacuados, miles de personas huyendo, cruzando incluso la frontera hacia Siria. Los países vecinos, que ya estaban desbordados por sus propias crisis, simplemente no pueden más. Hay una frase de Jan Egeland del Consejo Noruego para los Refugiados que lo resume todo de una forma muy cruda. La población de esta región ya ha sufrido bastante. Y es eso, es el agotamiento de millones de personas atrapadas en un ciclo de crisis que parece no terminar nunca. Ahora salgamos un poco de la región y hablemos del impacto económico, porque las ondas de choque de este conflicto se están sintiendo en los mercados de todo el mundo. Y es que lo que pasa en Medio Oriente, definitivamente, no se queda en Medio Oriente. Todo se reduce a un punto geográfico clave, el Estrecho de Hormuz. Pensemos en él como la arteria principal del petróleo mundial. Por ahí pasan más de 20 millones de barriles cada día. Cualquier problema ahí, por pequeño que sea, tiene consecuencias globales e inmediatas. Y este gráfico lo dice todo. Vean el salto en el precio del petróleo justo cuando estalla el conflicto. No es una subidita gradual, es un pico gigantesco. Y ese pico se traduce directamente en que la gasolina nos cuesta más, la luz nos cuesta más, todo es más caro para todos. El Fondo Monetario Internacional, por supuesto, no tardó en prender las alarmas. Y sus advertencias son muy claras. Más inflación, energía por las nubes
y mercados financieros que son una montaña rusa. En resumen, una amenaza directa al crecimiento de la economía mundial. Su conclusión es un reflejo de nuestros tiempos. La incertidumbre es la nueva normalidad. Y para terminar, un punto que es crucial entender. Esto no es una guerra entre 2 o 3 países. Esto se parece mucho más a un tablero de ajedrez geopolítico. Uno muy complejo, con un montón de jugadores y alianzas en juego. Un solo número lo resume todo. 13. Al menos 13 naciones ya están directamente involucradas, ya sea porque reciben ataques en su territorio o porque tienen bases militares. La escala geográfica de esto es, sencillamente, enorme. Aquí, los dos equipos están bastante claros. Por un lado, la coalición de Estados Unidos e Israel, con el apoyo del Reino Unido y otros países del Golfo, que son clave por sus bases militares. Y del otro lado, Irán y toda su red de aliados, sus famosos proxies, como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, que son como sus extensiones en la región. Y lo más interesante es que ni siquiera en Europa hay una sola voz. Potencias como el Reino Unido, Alemania y Francia lo ven como una acción de defensa necesaria, pero otros, como España, la condenan y dicen que es una violación al derecho internacional. Y mientras tanto, la OTAN se mantiene al margen, por ahora, eso sí, dejando muy claro que va a defender a sus miembros si hace falta. Y así llegamos al punto crucial. Con las grandes potencias ya metidas en el conflicto, con una crisis humanitaria que empeora cada día y con la economía global pendiendo de un hilo, la pregunta final es inevitable. ¿Estamos viendo el comienzo de una guerra regional a gran escala, con consecuencias que hoy ni siquiera nos podemos imaginar?